Buenas noches, mi nombre es Luis Enrique, soy del Movimiento de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Pertenezco a la dimensión de sanación, y bueno, pues en esta tarde-noche les vamos a compartir el tema de orando con la Biblia, y bueno, esperemos que les guste, que les sea de utilidad. Bueno, hoy en estos días vivimos unos momentos pues extraordinarios, complejos, donde pues estamos viviendo un encierro en casa, ¿no? La mayoría, o yo creo que todos estamos en nuestras casas. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, no podemos hoy día ir en cualquier momento a misa, no podemos recibir la Eucaristía, ¿no? Entonces, pues son momentos complejos, ¿no? Que nos alejan un poco de nuestra, pues ser católicos, ¿no? Sobre todo con la Eucaristía, que pues para nosotros como católicos pues es fuente de vida, ¿no? Es el culmen de todo, ¿no? En la Eucaristía nosotros pues recibimos al Señor en cuerpo y sangre, ¿no? En la forma del pan y el vino. Y bueno, pues en estos momentos que no podemos pues tener contacto con Él de esa manera, pues podemos hacerlo de otra manera pues muy hermosa, que es la palabra de Dios, y cómo orar con ella, ¿no? Y pues bueno, en la dimensión de sanación en la que pertenezco, pues el sanar con la palabra de Dios. Para empezar, pues me gustaría decir qué dice el catecismo de la Iglesia acerca de la oración con la palabra de Dios. Encontré dos números muy interesantes, digo, hay muchos, pero algunos que me llamaron la atención son el 263 del catecismo de la Iglesia y el 2653, 2653, y el 2769 o 2769, donde habla acerca de la oración con la palabra. En el número 2653 dice así: el Espíritu Santo es el agua viva, la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesús. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañarla a la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su divina palabra. Bueno, a mí se me hace muy interesante este número, porque habla de que la oración con la palabra es un diálogo con Jesús. Dice que nuestra oración es nuestra hablar con el Señor, y la respuesta del Señor viene a través de la palabra, ¿no? Entonces, pues es muy interesante lo que dice el catecismo. En el otro número que les comentaba, el 2769, dice así: en el bautismo y la confirmación, la entrega de la oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra del Dios vivo aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él escucha siempre, y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso, la mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos. Cuando la Iglesia reza la oración del Señor, es siempre el pueblo de los neófitos el que ora y obtiene misericordia. Este número se me hace muy, muy interesante, porque habla de cómo al recibir el bautismo y la confirmación, que se nos regala el Espíritu Santo, ¿no? Y en la confirmación se nos confirma esa unción del Espíritu Santo, nos da la capacidad
de que el Señor a través de su Espíritu pues graba en nuestros corazones, ¿no? Y habla de la palabra de Dios, que nosotros cuando oramos con ella, el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, ¿no? Bueno, para continuar también, pues ahora sí que vamos a lo que nos concierne, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Y también qué es lo que dice la palabra de Dios, cómo nos podemos acercar al Señor y cómo la palabra del Señor sana nuestros corazones, ¿no? Primero, pues quisiera compartir quién es la palabra, ¿no? Quisiera leer para eso Juan 1 del 1 al 14, bueno, y pues ver qué es lo que nos está diciendo Jesús en su palabra. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no lo fuera la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino porque ha nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Bueno, pues sabemos que la palabra es Jesús, que la palabra es Dios, y el Dios Jesús, Hijo, que habitaba desde un principio en presencia de Dios Padre, se encarnó, la palabra se encarnó, ¿no? Y se hizo hombre, ¿no? Entonces cuando nosotros leemos la Biblia, estamos relacionándonos con Jesús, conociendo a Jesús, ¿no? Entonces, pues qué hermoso, ¿no? Poder tener una relación con el Dios vivo a través de la palabra, ¿no? Como decía en un principio, pues es un momento de estar alejados, ¿no? De los templos, de la Eucaristía, y pues la palabra de Dios tiene el mismo peso que la Eucaristía, porque es Jesús mismo, es Jesús que es la palabra y que Él se hace hombre, ¿no? Y bueno, qué hermoso es, ¿no? El poder contemplar, poder conocer a Jesús a través de la palabra. Y bueno, para poder, pues, iniciar nuestra oración con la palabra, con el Señor, para poder, pues, entenderla. Digo que no es complicada, no es cosa del otro mundo. Cuando leemos a Pablo, a los evangelistas, el Evangelio, pues es muy claro, o sea, no tenemos que traducir nada ni nada, ¿no? Sino es muy claro, el Señor siempre a través de su palabra es muy claro, ¿no? Pero es importante que la leamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Como ya les leía en el número 2769 del Catecismo, pues el Espíritu Santo es quien graba, ¿no? Sus enseñanzas en nuestro corazón. Y bueno, pues la palabra que se hace hombre, pues está aquí, ¿no? Y bueno, Jesús en Juan, en el capítulo 14, versículo 26, nos habla del Paráclito, ¿no? Que sabemos que Él nos decía, conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, ¿no? Quien va a grabar y quien les va a hablar de esta verdad, ¿no? Entonces es muy importante, pues ahora sí que la participación del Espíritu Santo cuando nosotros hagamos la lectura y la meditación de la palabra. Entonces es importante que invoquemos
y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y abra nuestro corazón para que podamos recibir al Señor en el corazón. Hay una cita muy bonita que mientras preparaba el tema el Señor me la presentó. Es cuando el apóstol Juan en Apocalipsis pues tiene visiones, ¿no? Pues, del Señor, ¿no? Del futuro, de lo que va a ser para nosotros, ¿no? Y hay una parte donde Juan ve a un ángel que desciende, ¿no? Y habla de lo magnífico que se ve ese ángel y cómo desciende y que traía un libro en la mano, ¿no? Entonces el Señor le pide a Juan que tome ese libro y después esta cita que está en Apocalipsis 10, en el versículo del 8 al 10, el Señor le pide que devore la palabra, ¿no? Y le dice que a lo mejor al digerirle le va a saber amargo, pero que después va a ser palabra dulce, ¿no? Y lo invita a profetizar a los mundos, ¿no? Entonces se me hace muy bonito porque como cuando devoramos, ¿no? Dice la lectura, dice, tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijo, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas, reinos, ¿no? Habla de comerse la palabra, de devorarse la palabra. Entonces, cuando estamos invitados a orar, a leer la palabra del Señor, se nos invita a degustarla, ¿no? Así como nosotros degustamos un durazno, una fruta que pues la saboreamos, así debemos degustar la palabra del Señor y después somos invitados a profetizar con ella, ¿no? A las naciones, a los pueblos, ¿no? Es algo que me encantó de esta cita y bueno, para continuar, pues una de las citas también muy hermosas que me encantan mucho y expresan mucho el cómo nosotros como cristianos, como católicos debemos vivir pues nuestra relación con Dios a través de la palabra. En Lucas 24, versículo 13 al 35, pues todos conocemos, ¿no? Los discípulos de Maús, ¿no? Es una cita que me encanta porque habla de cómo los discípulos, ¿no? Van camino a Emaús muy tristes porque pues todo lo que había pasado, ¿no? Dice la palabra que Jesús había siendo un profeta con tanto poder, que sanaba, que predicaba, pues había muerto en la cruz, ¿no? Entonces en ese momento se les acerca Jesús y pues preguntando qué es lo que les pasa, ¿no? Y ellos dicen que eres el único que no conoce lo que pasó. Y pregunta a Jesús, ¿qué es lo que pasó? Pues de Jesús, ¿no? Que predicaba y que sanaba, ¿no? Y entonces Jesús como que lo reprende y le dice, pues así como que insensatos, ¿no? No sabían que eso era lo que tenía que pasar el Hijo de Dios. Y habla que les empieza a explicar desde Moisés hasta los profetas, les empieza a explicar la palabra y cómo en cada momento se referían a Jesús, ¿no? Cómo les va explicando la palabra. Después dice que se va haciendo de tarde, se va haciendo de noche y entonces él como que quiso seguir adelante y los discípulos dicen, no, quédate con nosotros, ¿no? Que se hace tarde y lo invitan a su casa. En su casa el Señor, que ellos todavía no lo veían, bendice el pan y lo parte y en ese momento dice la palabra de Dios que se les abrieron los ojos y que lo reconocieron, ¿no? Y al instante desaparece Jesús. Entonces es hermoso
como ellos también dicen, era cierto como cuando Él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras, ardía nuestro corazón, ¿no? Y después del partir el pan, lo reconocieron, ¿no? Para mí es hermosísimo porque prácticamente habla de la Eucaristía, ¿no? De la misa, de cómo la misa pues está dividida en liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, ¿no? Y es hermoso porque como el Señor nos explica, ¿no? En la antigüedad, incluso cuando Jesús entra al templo y abre uno de los rollos, ¿no? Y habla de que viene a sanar, de que viene a liberar, de que viene a darle libertad a los presos. Y Él mismo habla de que en ese momento se cumplía la palabra. Él también lo hacía, ¿no? Él nos habla y nos explica las Escrituras en la Santa Misa, cuando los lectores pues leemos la palabra, los profetas, el Antiguo Testamento y en el Evangelio, como el Señor nos habla, y después el sacerdote pues nos da una breve explicación de lo que significa o lo que el Señor quiere hablarnos, ¿no? A través de la palabra. Entonces son citas para mí hermosas, ¿no? Los discípulos de Maús, que nos hablan de cómo el Señor quiere hablarnos a través de la palabra, cómo por medio del Espíritu Santo pues nos ilumina, ¿no? Y la entendemos, ¿no? Bueno, y cómo orar con la palabra, ¿no? En algún momento escuché cuando el Espíritu Santo pues confronta nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo confronta quiénes somos, qué es lo que hacemos, ¿no? Eso a mí me movió mucho cuando yo escuché eso. Y cómo mejor que el Espíritu Santo nos confronte, sino leyendo la Biblia, saboreando la Biblia, cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús, qué es lo que nos pide Jesús, que seamos fieles, ¿no? a sus preceptos, que amemos unos a los otros, ¿no? Hay tantas citas hermosas, ¿no? que podemos decir. Por ejemplo, yo les puedo decir, hay citas hermosas y que para mí han significado mucho. No sé, donde habla de los mandamientos más importantes, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso para mí, y en esto de la sanación, para mí ha significado mucho, ¿no? Porque a través de conocer al Señor, de amar al Señor, de amarnos a nosotros mismos, es como podemos amar al prójimo, ¿no? Tenemos que tener una conciencia del amor de Jesús, del amor de Dios para nosotros, para que nosotros nos amemos y podamos amar a los demás, ¿no? Entonces son cosas que yo he encontrado en la Biblia, que el Señor me ha mostrado en la Biblia. Otra cita que también me encanta, cuando dice que nosotros no recibimos un espíritu de temor, ¿no? Sino un espíritu de amor. Y para mí fue importante porque yo siempre fui una persona muy temerosa, y al escuchar esta palabra me di cuenta que si yo confío en el Señor, no debo temer, ¿no? Porque mi esperanza está puesta en el Señor, y eso cambió mi vida, me dio mucha fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y bueno, hablando de orar con la palabra para sanar, hay dos vertientes, ¿no? Una en lo personal y una con el hermano, ¿no? De la personal, pues yo ya les he compartido, ¿no? De cómo la palabra pues transforma nuestras vidas, nuestros corazones, confronta nuestras vidas, ¿no? De cómo estamos actuando, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre el cuarto mandamiento, ¿no? Amarás a tus padres, ¿no? Que es el único mandamiento que tiene una promesa, ¿no? Donde que tendremos una larga vida, ¿no? Y para mí en lo personal, a mí me ayudó muchísimo esa cita, ese mandamiento, porque en la escuela, ¿no? Me ayudó a terminar la escuela, ¿no? Porque yo cada mañana me levantaba y decía, tengo que honrar a mis padres, ¿no? Tengo que terminar la escuela para honrarlos a ellos, ¿no? Y
pues para la gloria de Dios terminé una carrera y pues algo que me inspiró y me dio fortaleza fue esa cita, ¿no? Entonces podemos hablar de una sanación personal, de un conocimiento de nosotros, como confrontando nuestro corazón, confrontando nuestra vida, nuestro actuar. Y para con los hermanos, ¿no? Hablando específicamente de la sanación, es un error pensar bueno, nosotros carismáticos, pensar que solamente los que tienen el carisma de sanación pueden orar por la sanación, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Todos podemos interceder por nuestros hermanos, ¿no? Que la oración de sanación es eso, ¿no? Una intercesión para nuestros hermanos, para nosotros, para nuestras familias. Entonces no es necesario tener carismas extraordinarios, ¿no? Si los tenemos, pues qué bueno, ¿no? Que complementan nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro apostolado, ¿no? El poder servir. Pero todos podemos orar por la sanación de nuestros hermanos, hacerlo verbalmente, o podemos utilizar oraciones ya hechas, o la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura, ¿no? Podemos utilizar los salmos, ¿no? Que en los salmos pues encontramos muchas palabras de esperanza, no sé, el Salmo 23, ¿no? Que es de los más comunes y hermosos, ¿no? De que el Señor nos llevará a verdes pastos, ¿no? Salmos de esperanza, ¿no? Palabras de esperanza, ¿no? Y los podemos orar por nuestros hermanos, ¿no? Pidiéndole al Señor, por medio del Espíritu Santo, que a través de estas lecturas, pues, toque sus corazones, ¿no? Hay una cita, ¿no? También que habla de que la palabra de Dios es como espada de doble filo y que penetra nuestros corazones, ¿no? Penetra hasta la médula, ¿no? Y nos transforma, ¿no? Hay otra cita donde el Señor dice que su palabra descenderá a la tierra y no dejará de dar fruto, ¿no? Será como el agua, ¿no? que riega las plantas, ¿no? y da vida, ¿no? Así es la palabra de Dios, que no regresa sin haber dado fruto, ¿no? Y la verdad que es muy hermoso. La palabra del Señor inspira, ¿no? Inspira muchos libros, muchos autores se han inspirado en la Sagrada Escritura, ¿no? Y pues nos enseña cómo podemos vivir, ¿no? Bueno, y cómo orar con la palabra. Pues quisiera compartirles algunas herramientas con las que podemos orar. Pues una es por ejemplo, para los salmos. Les comentaba, hay una oración muy hermosa que a mí me encanta cuando se oran con los salmos. Se llama eco sálmico, donde podemos orar con los salmos, donde leemos un salmo, lo leemos una o dos veces para que nuestro corazón pues cache cada una de las palabras, o arraigue en su corazón alguna de la palabra, y después de leerlo una o dos veces, los que estamos reunidos vamos orando y vamos repitiendo palabras del Salmo que nos hayan tocado el corazón, ¿no? Que nos hayan hecho clic en nuestro corazón, hecho clic en nuestra mente, que nos dicen algo en ese momento. Entonces el eco sálmico es una oración con la cual podemos orar en grupo, donde se lee el Salmo una o dos veces, y después cada uno de nosotros que estamos reunidos repetimos una de las palabras que tocó nuestro corazón, ¿no? Esperanza, luz, no sé, los salmos son muchos y muy hermosos, ¿no? Y bueno, una herramienta también muy hermosa, que pues es muy antigua, ¿no? Y que pues, la practican los monjes, las monjas, las religiosas, los religiosos,
los pastores, ¿no? Los sacerdotes, que es la lectio divina, ¿no? La lectio divina pues es una manera en cómo nosotros podemos orar y meditar la palabra del Señor, ¿no? Que también pues es una oración personal, ¿no? Personal y en conjunto, en un grupo de personas, donde podemos orar para que el Señor abra nuestros corazones. No les voy a compartir, son 5 pasos muy sencillos, ¿no? Muy sencillos. El primero se llama lectio, que es el momento en el que leemos la palabra del Señor. Meditatio, que es el momento donde meditamos lo que la palabra dice, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esa palabra, ¿no? ¿Qué me está diciendo a mí en ese momento la palabra del Señor? Oratio, donde le pedimos al Señor y al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, que nos permita entender lo que el Señor nos quiere decir en la palabra. Contemplatio, que es el momento donde contemplamos, profundizamos y, como decía la lectura del Apocalipsis, pues profundizamos, devoramos la palabra del Señor. Y por último el actio, que es el momento donde la palabra que nos dice algo en el corazón, que ya la contemplamos, que ya sabemos qué es lo que nos está diciendo, la tenemos que llevar a la acción, ¿no? Como les decía, pues la palabra de Dios no puede llegar y no dar fruto, ¿no? Sino la palabra, que es espada de doble filo y que toca hasta la médula de los huesos, tiene que dar fruto, ¿no? Tiene que convertir nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestro actuar, nuestro pensar, ¿no? Y bueno, pues con esta herramienta que es el lectio divina, pues podemos orar por nuestros corazones, ¿no? Les repito los pasos. El lectio, que es leer la palabra del Señor. Para esto pues es importante que nosotros busquemos un lugar tranquilo, donde podamos estar en paz, donde podamos despejar nuestra mente, nuestro corazón. Una vez que hemos leído, meditamos la palabra. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en ese momento, ¿no? Y se me viene a la mente la parábola del buen samaritano, ¿no? Como en esa lectura pues pasan muchas personas con la persona que estaba herida, y llega el samaritano, ¿no? Que el samaritano en ese momento pues los judíos y los samaritanos pues no tenían buena relación, pero sin embargo el samaritano hizo al lado todo ese pues ese odio, y atendió en ese momento a la persona que estaba herida, ¿no? Entonces pues a mí me invita a ser misericordioso, a preocuparme por los demás, ¿no? A olvidarme de los demás, ¿no? Y en ese momento pues estoy meditando esa palabra, ¿no? La oración, ¿no? El oratio, que nos invita a orarle al Señor. Señor, abre mi corazón. ¿Qué es lo que hoy quieres decirme en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres plasmar en mi corazón? Espíritu Santo, pues ilumíname para que eso que el Señor me está queriendo decir abra mi corazón, transforme mi mente, ¿no? El contemplatio, que pues que es la contemplación, ¿no? A lo mejor a veces cuando oramos pues no dejamos que el Señor hable, ¿no? Sino nos quejamos, pedimos bendiciones, pedimos protección, pedimos muchas cosas, ¿no? Pedimos por nuestros enfermos, pero muy rara vez escuchamos al Señor. Muy rara vez dejamos que Él hable al corazón, ¿no? En nuestra mente, en nuestra imaginación. Entonces hay que contemplar la palabra, ver cómo el Señor, pues, a través de esa palabra permea en nuestro corazón, en nuestra mente, y cómo nos va transformando.
ese momento de contemplación. Y por último, el actio, ¿no? La acción. ¿Qué es lo que voy a hacer después de que el Señor ha tocado mi corazón? Fíjense que mucha gente cuando, bueno, les comparto, ¿no? Como yo antes concebía la iglesia católica, ¿no? Pues para mí era ir a misa, escuchar la palabra, que en ese momento yo no la digería ni la amaba, ¿no? Sino simplemente la escuchaba. Y los templos, ¿no? Yo cuando quería hablar con el Señor iba a los templos y veía puras viejitas rezando el rosario, ¿no? Y digo, yo ya ahora entiendo que eso es muy hermoso, pero en ese momento yo lo veía pues como aburrido, como tedioso, como no, pues cuando yo leo la Biblia el Señor habla de alegría, de esperanza, y voy a los templos y veo puras viejitas orando el rosario, ¿no? Entonces yo no entendía en ese momento la importancia, ¿no? De la oración y cómo el Señor pues toca nuestros corazones. Fue hasta que en mi encuentro con el Señor, cuando conocí el movimiento de la renovación, Él me hizo saborear la misa, me hizo saborear la palabra, me hizo entender, ¿no? Muchas cosas y amar, ¿no? La palabra. Recuerdo que después de mi encuentro con el Señor, yo me sentía muy unido con Él. Cuando yo le preguntaba, oye Señor, pues tengo duda de tal situación, y iba a misa y en la homilía el sacerdote hablaba de ese tema en específico. Para mí, pues esos momentos son muy especiales, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Señor nos habla cuando oramos con la palabra. Si queremos respuestas de nuestra situación de vida, de algún problema, de alguna situación, el Señor nos habla en su palabra, ¿no? Y bueno, el cómo oramos por nuestros hermanos, por medio de los salmos, ¿no? Que los salmos nos protegen, nos llenan de esperanza, ¿no? De consuelo, pues necesariamente la palabra, y así lo creo yo, que es espada de doble filo, va a entrar en el corazón del hermano que necesita ser sanado física, espiritualmente, emocionalmente. Pues Él va a tocar su corazón, lo va a sanar, ¿no? Bueno, pues hay otra oración muy hermosa que a mí también me llena mucho y me dice mucho, que es la oración de imaginación. Y esta oración se hace con la palabra de Dios, ¿no? Escogemos una parábola, una parte del Evangelio que nos diga algo, ¿no? No sé, cuando Jesús mira y invita a Zaqueo, cuando, no sé, cuando Jesús llora por su amigo Lázaro, no sé, tantas citas que podemos escoger. Y esta oración con la imaginación consiste en leer la parábola o la cita que nosotros queremos leer, que queremos digerir, que queremos saborear, leerla una o dos veces. Nos invitan a imaginarnos el lugar, ¿no? Si estaban en el campo, si estaban en el desierto, si estaban en el mar, qué situación estaba pasando, ¿no? Si había sol, había calor, si estaba una tormenta en el mar, si estaba dentro de una casa. Que imaginemos, ¿no? Que nuestra imaginación ponga esas situaciones y que escojamos un personaje, ¿no? Puede ser desde el mismo Lázaro, desde el mismo Pedro, desde Juan, Santiago, no sé, algún personaje importante de la Biblia, o simplemente algún espectador que estaba viendo esa situación, no sé, que a lo mejor vimos pasar a Jesús, éramos un miembro de la multitud, y cómo veíamos a Jesús sanar a algún enfermo,
si estábamos en el templo, a lo mejor ser alguien que estaba ahí en el templo y cómo Jesús sanaba a alguien, ¿no? ¿Y qué hace sentir en nuestro corazón? ¿Qué el Señor nos quiere decir en ese momento? ¿No? Participar, ¿no? Hasta imaginarnos la vestimenta, ¿no? De esa época, ¿no? A lo mejor el lino, ¿no? El poder mirar el rostro de Jesús, cómo dejar que nuestra imaginación haga a Jesús, ¿no? Como nos los imaginemos, no sé, alto, barbón, no sé, y contemplar la situación que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús invita a un tullido y lo pone en medio de los sabios, de los escribas, en medio del templo y en sábado, ¿no? Y sana al tullido en día sábado en el templo, ¿no? En un lugar sagrado, ¿no? Entonces, yo cuando hacía este ejercicio, pues me imaginaba la situación, ¿no? Los escribas, ¿no? Los fariseos, ¿no? En medio del templo, como pues, los doctores de la ley que eran muy estrictos, donde el sábado, el Shabbat, el sábado era muy, muy especial para ellos. Y cómo escoge a una persona lastimada, ¿no? Que a lo mejor por su misma enfermedad que estaba tullida en su mano, pues padecía desprecio por la gente, ¿no? Y recuerden que en ese entonces pues se consideraba a los enfermos, a los leprosos, pues como gente impura, ¿no? Entonces, como Jesús pone en medio del templo a esta persona, no sé, y yo me imaginaba, porque yo me imaginaba a un espectador, ¿no? Y viendo a esa persona, pues, miserable, ¿no? Triste, y como Jesús, en medio del sábado, en medio del templo, en medio de los escribas, en medio de los fariseos, lo sana, ¿no? Entonces, a mí me decía que tenemos que poner la misericordia antes que todo, ¿no? Antes que la religión, antes que las normas, que las reglas, ¿no? Poner a la persona en primer lugar, ¿no? El corazón de la persona en primer lugar y interceder por el corazón de la persona. Entonces, esa cita y ese ejercicio a mí me hablaban de esa misericordia del Señor. Recientemente estoy tomando un curso de protección civil y hay tres situaciones que hablan, ¿no? Que son importantes para rescatar a una persona, ¿no? Que es la vida, la forma y la estética, ¿no? Primero nos tenemos que preocupar por la vida de la persona, después por la forma, ¿no? Si al salvarle la vida le lastimo una mano, pues su vida es más importante, ¿no? Y ya después la estética, si para salvarlo pues lo lastimo y a lo mejor su dedo queda chueco, pues va más allá o sea, su vida va más allá de eso, ¿no? Y a mí en ese momento el Señor me decía lo mismo, ¿no? El poner la esperanza, la vida de la otra persona en primer lugar, ¿no? Más allá de las normas, de las reglas, ¿no? Entonces, como el Señor, pues a través de la palabra transforma nuestros corazones, ¿no? Transforma nuestras vidas, ¿no? Como les decía, el Espíritu a través de la palabra confronta nuestras vidas, ¿no? Como hoy estoy viviendo mi fe, soy un buen testigo del Señor, soy un buen discípulo, un buen apóstol del Señor, estoy haciendo lo que Él me está pidiendo en mi vida, en mi familia, en la misma sociedad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo hoy, no? Y hoy más que nunca que vivimos un momento pues complicado con esta contingencia donde tenemos que estar encerrados, donde a veces la desesperación, ¿no? De las personas por estar tanto tiempo en casa. Luego cuando estoy en mi trabajo
través de las llamadas, de las videollamadas, pues se escucha, ¿no? Cómo los compañeros están pues atendiendo la llamada, pero se escucha atrás cómo la mamá está preparando la comida, cómo la mamá atiende al niño, cómo el niño grita e interrumpe, ¿no? Entonces, pues son momentos extraordinarios, diferentes, y pues que a veces nos desconciertan, ¿no? Nos alejan, nos frustran, ¿no? Nos sentimos lejos de Dios. Bueno, si no podemos en la Eucaristía, muchos a lo mejor experimentan la lejanía del Señor. Y pues qué mejor, ¿no? Que el Señor, que está en nuestras casas por medio de la palabra, ilumine nuestros corazones, sane nuestros corazones. Pues es muy bello, ¿no? El poder hacer este tipo de oraciones, ¿no? Entonces, pues hay muchas maneras de orar con la palabra, ¿no? Yo ya les di 3, ¿no? Que son el ecosálmico, ¿no? Que es la lectio divina, ¿no? Y la oración de imaginación, ¿no? Donde a través de la imaginación el Señor nos va a hablar, ¿no? Y bueno, como buen renovado, pues a veces, ya no sé, muchos hacemos el ejercicio, ¿no? de reunirnos, ¿no? Y pedir al Señor: Señor, ilumínanos, danos sabiduría, danos entendimiento, qué es lo que quieres hoy en nuestras vidas, ¿no? Y leyendo la palabra del Señor, pues a veces el Señor nos da alguna palabra, alguna enseñanza, alguna palabra de esperanza, ¿no? De ánimo, nos guía en nuestro actuar, ¿no? Entonces, la verdad que es muy hermoso tener al Señor al lado nuestro, ¿no? Tenerlo aquí. Por eso es importante que en nuestras casas, digo, yo por el momento no tengo, pero es importante que en nuestras casas haya un altar donde podamos tener a la Virgen María, podamos tener pues nuestro cirio, que es la luz de Cristo, y nuestra palabra, ¿no? que es el Señor que cuida de nuestros corazones, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la palabra? Pues muchísima, ¿no? Porque alimenta nuestros corazones, ¿no? Alimenta nuestro pensar, nuestro sentir, y pues nos hace mejores personas, ¿no? Entonces, pues no dejemos de orar con la palabra, pidámosle al Señor por medio de su Espíritu que nos ilumine, y bueno, quisiera compartirles pues una cita que a mí me encanta mucho. Está en Apocalipsis 21, donde a mí me llena mucho de esperanza, de fortaleza, y dice así, Apocalipsis 21: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada con una novia que se adornaba para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjuagará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora todo lo hago nuevo. Y luego me dijo: Escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: Ya estaba hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente el manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros,
los hechiceros, los idólatras. En una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Cuando leo esta palabra a mí me llena de esperanza, ¿no? Porque habla de que Jesús, el que está sentado en el trono, hace todas las cosas nuevas, ¿no? Cuando confiamos en Él, cuando lo amamos, cuando pues obedecemos sus preceptos, Él nos bendice con la nueva Jerusalén, la nueva tierra, ¿no? Y eso me llena de esperanza. Dice la palabra, esta es la herencia para que el que salga vencedor. Entonces me habla de que es una lucha la que tenemos hoy día, la que vivimos, ¿no? Es un constante luchar por la verdad, constante luchar por el amor, por mantenernos unidos a Cristo, ¿no? Y pues esta lucha, ¿no? de estar encerrados en esta contingencia, de orar, de confiar en Dios, en la voluntad, en su providencia, ¿no? El poder confiar, ¿no? Y salir vencedor, y que me invita a mí a luchar, ¿no? A ser fuerte, ¿no? Y bueno, a ser obediente, ¿no? Porque también habla de los que son hechiceros, los mentirosos, los asesinos, ¿no? Entonces confronta mi vida y me dice, soy mentiroso en este momento, soy mentiroso, le miento a la gente, soy un asesino, a lo mejor no literalmente donde pues mate físicamente a la persona, sino la mate en el corazón, la mate en su espíritu. Realmente no soy ese tipo de persona, no soy perezoso, ¿no? Entonces la palabra del Señor confronta mi vida, confronta mi manera de ser y me llena de esperanza, ¿no? Entonces pues es muy bella la palabra. Hay muchísimas citas, yo les puedo compartir que, por ejemplo, en el libro de Isaías a mí me llena de esperanza, pues puedo ver al Señor Jesús que es descrito por Isaías, cómo él describe al Señor, cómo describe la vida que va a llevar el Señor. No sé, Lucas, cómo habla de su misericordia, ¿no? Lucas habla de cómo Jesús es un ser misericordioso, Dios es un ser misericordioso, y bueno, pues tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, también otra cita que a mí me inspira mucho es la oración que hace María, ¿no? Que le hace María al Señor. Y bueno, esta cita cuando Jesús, cuando María le dice el sí al ángel, también es una cita que me encanta, porque he aquí la esclava del Señor, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y para mí ese es un axioma de vida, donde yo le digo al Señor, pues he aquí el esclavo de mi Señor, hágase en mí su voluntad. Entonces pues la palabra nos enseña, nos da esperanza, nos nutre, nos guía. Y bueno, pues para poder terminar, pues vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que derrame su espíritu y pues nos ilumine. Señor Dios, Señor bueno, te pongo en tus manos nuestros corazones. Te pido que por medio de tu palabra podamos mirarte, podamos amarte, podamos conocerte y saber quién eres, saber que nos amas y que ves por nosotros, Señor, que nos llenas de esperanza, y que por medio de tu Santo Espíritu todas esas enseñanzas las vas a poner en nuestro corazón. Pedimos que derrames el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de los que está viendo pues este programa. Derrama tu Santo Espíritu, ilumínalos, bendícelos, Señor, y pues te damos gracias por este momento. Pido, Señor, que seas tú el que haya hablado, Señor. Pido que en los corazones de las personas pues esta palabra, esta enseñanza dé fruto en sus corazones,
y pues te damos gracias, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues buenas noches, que el Señor los acompañe y pues gracias. Buenas noches.